Bienvenidos. En este día estudiaremos y exploraremos el significado profundo del Pardés, los cuatro niveles de interpretación de la Torá según la Cábala. Descubriremos cómo cada historia bíblica refleja un proceso del alma y cómo lo que ocurre en el mundo físico tiene su raíz en los mundos espirituales. Desde Atzilut hasta Malhut y desde Adán hasta Abraham, cada relato es una expresión viva de la conciencia divina. Empecemos. Todo lo que vemos en el mundo físico tiene su raíz en los mundos espirituales. Nada surge aquí abajo sin haber sido antes concebido en los planos superiores. Así ocurre en cada persona, en cada nación y en la estructura misma del universo. Antes de que existan las dinámicas del alma, las emociones, los deseos, las virtudes o las debilidades en el mundo de la materia, llamado Malhut, todo debe primero existir en el plano espiritual de Atzilut, el mundo de la emanación. Es allí donde se forman las raíces de todo lo que después se manifestará en la realidad material. Lo que acontece en los mundos superiores se refleja aquí abajo como acontecimientos, como hechos y personajes. Estos personajes no son simples figuras históricas, son arquetipos, entidades, fuerzas que materializan dinámicas espirituales. Representan corrientes energéticas o aspectos del alma humana y universal. Por eso los nombres como Adán, Caín, Abel, Noah, Abraham o Metusalén pueden ser comprendidos de tres formas simultáneas, como seres históricos que vivieron físicamente en la tierra, como arquetipos espirituales que representan fuerzas activas en el alma, como entidades o realidades no materiales cuya función es canalizar y manifestar en la creación las dinámicas superiores de la conciencia divina. Estas fuerzas trascienden el tiempo y el espacio. Son las que hacen que lo espiritual se vuelva visible, que lo que está en los mundos superiores se exprese aquí en la materia. Por eso, la Torá no se estudia solo como historia o ley, sino como un reflejo vivo de los planos ocultos de la creación. La tradición enseña que la Torá debe estudiarse desde cuatro niveles de comprensión conocidos con el acrónimo Pardés, literalmente es huerto o paraíso, que aluden a las cuatro puertas del conocimiento. Primero tenemos el Peshat, que es lo literal, es la lectura directa del texto, la comprensión básica de lo que dicen las palabras. Es el nivel donde entendemos los hechos, personajes y leyes tal como aparecen escritos. Luego viene remés, es la insinuación. Aquí se revela lo que el texto sugiere o alude más allá de lo literal. No se trata de un libro histórico, sino de un lenguaje simbólico y cada palabra insinúa una verdad más profunda, un principio o una conexión espiritual. Tercero es el derash, es la interpretación o el discurso. Este nivel busca comprender el mensaje simbólico o ético que el texto transmite. Los relatos bíblicos son discursos del alma. Hablan de la escritura interna del ser humano, de sus procesos, sus conflictos y correcciones. Por último, tenemos el Sod, el secreto, lo oculto. Aquí se accede al nivel de los misterios. Los personajes se revelan como fuerzas arquetípicas o realidades espirituales.
Pongamos un ejemplo en este plano. Caín, un ejemplo. No es un hombre, sino una raíz álmica, una energía generadora de una nueva línea dentro de la humanidad. Caín puede haber tenido expresión material, pero en esencia es una entidad espiritual, una fuerza que dio origen a una corriente de almas. Estos cuatro niveles no se oponen, sino que se complementan. Todos son verdaderos, como enseña la tradición. Dice, estas y estas son palabras del Dios viviente. Lo literal contiene verdad, lo simbólico contiene verdad y lo secreto también. La existencia misma es una proyección de la conciencia. Lo que ves en tu mundo es reflejo de tu conciencia. Lo que existe en una nación refleja la conciencia de su pueblo. Y lo que existe en el mundo entero refleja la conciencia colectiva de la humanidad. Según el grado de evolución o distorsión de esa conciencia, la materia se organiza y se manifiesta. Así, todo lo narrado en la Torá, la creación, el diluvio, el éxodo, las guerras, las pruebas, son eventos que primero suceden en los planos de la emanación, en el mundo de Atzilut, en las raíces espirituales de la realidad, y solo luego se proyectan en el mundo físico como hechos históricos. Por eso, los relatos sagrados deben leerse como mapas de la conciencia divina. Cada historia es una metáfora viviente de procesos internos que ocurren dentro del alma y dentro del cosmos. Y cuando el estudiante contempla la Torá con estas cuatro miradas, puede penetrar en el huerto del conocimiento espiritual, el Pardés, que es la entrada a la sabiduría oculta. Nosotros, como estudiantes de Cábala, no podríamos ignorar ninguno de estos niveles, porque es limitar el entendimiento. Nosotros queremos aprender, debemos mirar con los cuatro lentes: el literal, insinuativo, simbólico y secreto. Y así podemos captar la unidad de la revelación. Para cerrar, que estas palabras nos despierten y despierten en nosotros la mirada al Pardés, para que no solo leamos la Torá, sino que la escuchemos cómo nos habla desde dentro. Muchas gracias. Hasta pronto.